versículos del 8 al 15. Hechos capítulo 6, versículos del 11 al 15. ¿Ya lo tenemos? Dice así la escritura. Vamos a darle lectura, oramos y escudriñamos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Vamos a guardar silencio y a dejar que sea el Espíritu Santo quien traiga esta palabra a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Le rogamos, Señor, que hable a nuestras vidas como lo hace cada vez que se expone su palabra fiel y expositivamente. Cada vez que se habla su palabra, es usted hablando, Señor y Dios. Deseamos escucharlo una vez más, que habla a nuestras vidas y corazones, que nos transforme a la imagen moral de nuestro Señor Jesucristo. Es el propósito de todo discurso escuchado, de todo discurso dado, el convertirnos, el llevarnos a reflejar a Cristo cada vez más. Se lo rogamos, Señor y Dios, hoy y siempre. Amén y amén, Señor. La semana pasada le decía yo que este sexto capítulo es del libro de Hechos, es el capítulo más corto. El día de hoy vamos a terminar ya el capítulo, 12 predicaciones, la semana pasada una, esta semana otra. Hoy damos por terminada la exposición, aunque los acontecimientos de este sexto capítulo están directamente ligados con el siguiente capítulo, el cual vamos a estar examinando a detalle poco a poco en la semana entrante. De hecho, el capítulo 7 es uno de los capítulos más largos, da mucho detalle acerca del antiguo pacto y va ligado con el capítulo 6, no es un capítulo aislado. La narración de Lucas en el capítulo 6 comienza cuando los cristianos judíos de habla griega en Jerusalén empiezan a quejarse y dicen que los cristianos judíos de habla aramea estaban distribuyendo el alimento diario. La iglesia tenía una ayuda social hacia las viudas, pero que las viudas de los helénicos eran mal atendidas en comparación con las viudas de los hebreos. Los apóstoles llaman a una reunión congregacional. Tal vez no eran los 10-12 mil cristianos que había en Jerusalén, pero sí creemos que había un grupo sustancioso juntados con los apóstoles. Y ellos sugieren que se reparta el trabajo, como Moisés hace miles de años atrás y les dijo su suegro Yetro: no es bueno que tú lleves la carga. Los apóstoles lo entendieron y dijeron: vamos a repartir la carga. No es correcto que nosotros descuidemos la oración y el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Entonces sugieren a 7 varones que sean llenos del espíritu de sabiduría y de buen testimonio, que se hagan cargo de la necesidad física de los pobres, para que ellos puedan dedicarse a la oración y a la predicación, y así se vean satisfechas las dos necesidades del pueblo, la espiritual y la material. Son seleccionados como resultado de ello los 7 primeros diáconos, conocidos así. La iglesia vemos que continuó creciendo, aún hasta los sacerdotes, algunos de ellos se unían. Lo siguiente que nos narra Lucas, la segunda parte del capítulo 6, es una breve pero muy importante parte del ministerio de Esteban, uno de los 7 varones elegidos para la tarea de diaconado. Aunque corto,
el ministerio de Esteban es un preludio al ministerio de Pablo. Si tú te pones a ver, Esteban fue como una introducción, como un, hey, yo voy a ser alguien que abre la puerta, viene alguien que va a continuar la obra que yo estoy haciendo. Ese alguien es el apóstol Pablo. Pablo en un sentido asume el trabajo que quedó interrumpido por la muerte de Esteban. Encuentra gran oposición en la sinagoga local de los judíos de habla griega. Después de su conversión y regreso a Jerusalén, Pablo también tenía debates con este tipo de judíos de habla griega. Ellos hasta trataron de matarlo al igual que Esteban. Vamos a ver ya entonces, versículo 8. Ya tiene el contexto. Se eligieron 7 varones, uno de ellos es Esteban, y nos habla la Biblia un versículo de su ministerio. Dice versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No sabemos prácticamente nada acerca de la vida de Esteban. No tenemos más datos de él, excepto que era un judío helenista que había llegado a abrazar la fe cristiana. Lucas lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era muy conocido, es muy recordado por su sabiduría que se nota en el discurso al Sanedrín, el capítulo 7, lo vamos a escudriñar paso a paso y vamos a ver la gran sabiduría de Esteban, el manejo y el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Esteban se presenta en el capítulo 7, o lo presenta Lucas, como una persona educada. Muy probablemente asistió a alguna escuela teológica judía, ya sea en Jerusalén mismo o en Alejandría. Hace tiempo le había dicho la semana pasada, el nombre de Esteban significa corona. Muchos lo ligan corona hablando acerca del primero, del que va hasta arriba, porque Esteban fue el primero, el que abrió la punta, como los mártires cristianos. Esteban es mejor conocido como el primer mártir. A partir de ahí ha habido cientos de miles de mártires en la iglesia cristiana. Esteban, dice Lucas, es un hombre lleno de gracia. Utiliza ahí la palabra caris, y de poder, que es la palabra dunamis. Estas palabras, gracia y poder, caris y dunamis, Lucas las relaciona con la obra de misericordia, sanidad y enseñanza de la predicación de Esteban con los apóstoles. ¿Qué está dijo pastor? Para que me entienda, para que me explique yo mejor. Lucas, a propósito, inspirado por el Espíritu Santo, buscó estas dos palabras: caris, don, carisma, gracia; dunamis, poder. De ahí viene la palabra latina dinamita o castellana dinamita, poder, dunamis. Lucas, por el Espíritu Santo, utiliza estas dos palabras a propósito para ligar el ministerio de Esteban con el ministerio de los apóstoles. En otras palabras, Esteban no era un autoenviado, un autoungido, un autolevantado. Yo solito, miren, yo aquí puedo. ¿Quién te da cobertura? ¿Quién te levantó? ¿Quién te enseñó? Nadie. Yo solito puedo. No. Esas palabras Lucas las escoge a propósito con el Espíritu Santo en él, para darnos a entender que estaba ligado el ministerio de Esteban al ministerio de los apóstoles. Esteban estaba sujeto, dependía de la autoridad de la iglesia por medio de la autoridad apostólica. Poco antes Lucas escribe que los apóstoles hacían esto: con poder y abundante gracia predicaban la palabra. Por eso es que queda ligado el ministerio de Esteban. Dios bendice la obra de Esteban de la misma manera que bendijo el trabajo de los apóstoles. Lucas rara vez en el libro de Hechos califica los milagros y maravillas de los apóstoles. Él nada más dice: hicieron esto y ya. Pero en el caso de Esteban, dice que las maravillas y señales eran grandes. No nada más cualquier maravilla y señal es maravillosa, pero en el caso de Esteban todavía Lucas dice, eran grandes sus milagros y maravillas. En el tiempo griego indica que Esteban continúa haciéndolos. Muchos han pensado que Esteban ya realizaba prodigios, maravillas y señales antes de ser ordenado diácono por los apóstoles. Lo más probable es que así haya sido. No es que porque los apóstoles pusieron sus manos en ese momento ahora sí ya estoy capacitado para hacerlo. Era tal su comunión ya de Esteban con el Espíritu Santo que Esteban ya empezaba a obrar en milagros y maravillas cuando predicaba el evangelio. Deducimos por lo tanto
que las grandes maravillas y señales describen precisamente el ministerio de sanidad de Esteban. Un ministerio de milagros que era de bendición para el pueblo. Y pese a ello, pese a que el pueblo se beneficiaba del ministerio de milagros de Esteban, veía a Esteban una necesidad y decía: voy a orar por ti, y era sanado. Veía a Esteban un leproso, voy a poner mis manos, y era sanado. Veía a Esteban un paralítico, veía a Esteban un necesitado, y eran sanados, y daba grandes señales del ministerio de Jesús en él. Aún así, el pueblo dentro de poco va a clamar por su muerte. Versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaron con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría, y al Espíritu Santo con que hablaba. La oposición al ministerio de Esteban viene no por los milagros. Tiene que entender esto. La gente, el Sanedrín, o los integrantes de la sinagoga de los libertos no estaban en contra de los milagros. No decían: Esteban, ¿por qué curas ese paralítico? Esteban, ¿por qué le das de comer a ese hambriento? ¿Por qué multiplicas el pan? No estaban en contra de ello, sino por la predicación de Esteban. Sabemos que para los saduceos era exasperante la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección. Y que Esteban dijera: oigan, Jesús al que ustedes mataron resucitó de los muertos. Primero, me dices que yo lo maté. Segundo, me dices que resucitó de los muertos, y yo ni siquiera creo que haya resurrección. Por eso es que no se levantaron en contra de los milagros, se levantaron en contra de lo que él predicaba. Esto es igual hoy en día. Usted sabe que yo no soy fanático para nada, todo lo contrario. No veo el momento, no pierdo ocasión de desmentir a los falsos apóstoles y profetas que dicen que hacen milagros, y yo no estoy en contra si hicieran esos milagros que no son comprobables. No estamos en contra de que hicieran un milagro real y comprobable. Lo que estamos en contra es de la doctrina y el falso evangelio que predican. Ven, te voy a hacer un milagro, y si tú das dinero te vas al cielo. Ese no es el evangelio. Entonces, que hicieran milagros, no los hacen, quiero que entiendan, no los hacen, no están comprobables, pero que los hicieran, vamos a darles el crédito que los hicieran, déjalos, no tendría nada de malo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con ese milagro, pseudo milagro, engañan a la gente, y la gente no escucha el verdadero evangelio. Esa fue la situación con Esteban. La gente no estaba enojada por los milagros, estaba enojada por la predicación. Lucas no nos dice nada acerca de su trabajo de diácono, pero sí hace hincapié en el trabajo de ministerio de sanidad y en su debate con los judíos de habla griega. Todo parece indicar que este talentoso y amable varón de Dios servía en otras capacidades, además de atender a las mesas. Él iba a la sinagoga local de sus compatriotas. Y son varios los puntos que vamos a ver aquí. ¿Qué pasó entonces? Para que nos liguemos bien, ¿cómo va la historia? Lucas nos dice que Esteban tenía un ministerio, el de diácono, pero ese no nos lo describe. Nos describe el otro ministerio, sanidades. Esteban veía a la gente y oraba sanidades, prodigios y milagros, lo cual sí sucedía en esa época. Pero Esteban tenía una costumbre. Esteban era un hombre judío griego, ¿se acuerda que lo vimos la semana pasada? Helénico. Entonces Esteban iba a la sinagoga donde se juntaban, porque había sinagogas de varios. Entonces una sinagoga donde había judíos de habla griega, y ya en la sinagoga ya no hacía los milagros. Ahora en la sinagoga empieza a hablar el evangelio, y es ahí donde empieza a dar al traste, y se dan varias situaciones. La primera, la oposición que Esteban enfrentó vino de la sinagoga llamada de los libertos. Este término se refiere a un grupo de judíos prisioneros de guerra por los romanos bajo el general Pompeyo, que fueron capturados en el año 63 antes de Cristo. Acuérdese, los griegos fueron conquistados por los romanos, y los romanos a su vez también con los griegos. Ya habían ejercido durante 400 años, persas, griegos y romanos habían ejercido mucha opresión sobre Jerusalén y sobre el pueblo judío. En el año 63 antes de que Cristo naciera, el general Pompeyo, un general romano, fue a Jerusalén y tomó varios prisioneros. Los llevó prisioneros a Roma.
años después, esos prisioneros son libertos, salen en libertad, se quedan en Roma y fundan una sinagoga. Pero con el tiempo fueron expulsados de Roma todos los judíos. Hey, ¿eres judío? Sí, tú eres culpable de que nos vaya mal, vete de aquí. Esos judíos regresaron a su tierra, los que habían sido puestos en libertad en Roma, regresaron a Jerusalén y dijeron, vamos a poner aquí también una sinagoga. Y se le llamó la sinagoga de los libertos. Esta sinagoga era de habla griega. De hecho, hay una inscripción que se encontró en el año 1913, 14, por ahí así, en unas excavaciones, donde hay una inscripción que dice Sinagoga de los Libertos. Hay algunos que la ponen en duda y dicen, no, no es esa, esa es de tiempo después, etcétera. A lo mejor sí no es. Los expertos no han llegado a una conclusión en ese punto. Pero si ves la demás evidencia arqueológica, la Biblia tiene muchísimo respaldo arqueológico de que todo lo que en ella viene es veraz y es verdadero. Vaya, es sinónimo, pero para que lo entendamos. Además, hay una diferencia de interpretación en este versículo. Cuando dice la sinagoga de los libertos, Lucas quiere decir que los libertos tenían una sinagoga y que Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia tenían otra. Si hubiese sido así, si leemos el texto de esta manera, Esteban iba a 5 sinagogas diferentes. Entonces, lo que nos da a entender tal vez el texto es que había 5 sinagogas: la de los libertos, la de Cirene, la de Alejandría, la de Cilicia y la de Asia. Pero hay otra interpretación, que es a la que más nos apegamos, que el texto nos habla de 2 grandes grupos, de una sinagoga con 2 grandes grupos. ¿Cuáles son estos 2 grandes grupos? Los de Cirene y Alejandría, que estaban en el norte de África. Son 2 ciudades muy cercanas en el norte de África, por eso es que Lucas los pone Cirene y Alejandría de un lado, y los de Cilicia y Asia, que estaban del lado de Turquía, en Asia Menor. Por eso es que muchos creemos que Lucas los acomodó así: una sinagoga, la de los libertos. En esa sinagoga aún se dividían varios grupos. ¿Cuál? La de Cirene y Alejandría y la de Cilicia y Asia. No podemos saber con exactitud, pero al menos lo que sí podemos saber es que había 4 grandes grupos culturales en contra de Esteban. Quiero que entienda esto es muy importante. Había 4 grupos culturales en contra de Esteban. Si eran de 1, 2, 5 sinagogas, no lo sabemos. Si nada más era en la sinagoga de los libertos, que es lo más probable, eso es lo más probable, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que eran 4 grupos culturales. Estaban los de Cirene, los de Alejandría, los de Asia y los de Cilicia. Cada uno judío de habla helénica, pero de diferente de cultura y de diferente zona geográfica. Cirene era la capital de la provincia cirenaica, lo que hoy es Libia, en el norte de África. Tenía un puerto donde había gran producción de grano, era un centro de mucho comercio. Cirene es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando Pedro dice, aquí hay gente de todos lados, y menciona Cirene. Y también en los evangelios sinópticos, ¿se acuerda que alguien llevó la cruz de Jesús? ¿Se acuerda que hubo un Simón? ¿De dónde era? De Cirene. Cuando entonces Jesús llevaba la cruz, dicen que iba pasando un Simón de Cirene y le dijeron, ayúdale a llevar la cruz. Por ahí tenemos una enseñanza en el evangelio de Juan, cuando hablo de eso, de cómo fue providencial que llevara la cruz, porque sus hijos Rufo y Alejandro vieron esa situación, conocieron el evangelio, y hasta su madre conoció el evangelio, de su esposa de él, su madre de Rufo y de Alejandro, conocieron el evangelio. Cirene entonces era un grupo. Alejandría era otro grupo, era la capital del antiguo Egipto. Después de Roma, era el centro más importante en administración del mundo. Era famosa Alejandría por su cultura, sus atracciones literarias, su museo y sobre todo la gran biblioteca de Alejandría y sus escuelas. A través de los siglos, miles de judíos habían llegado a Alejandría y llegó el momento en que esos judíos de habla griega necesitaron una Biblia, y fue así que se escribió la Septuaginta. Cilicia y Asia eran
provincias romanas en lo que hoy es Turquía. Asia, quiero que ponga mucha atención, usted a lo mejor dirá, Asia no es todo el continente. Para nosotros en nuestro contexto sí. Para el contexto bíblico, cuando los judíos, o cuando en la Biblia tú encuentras en el Nuevo Testamento Asia, para la persona promedio en el Nuevo Testamento sabía que Asia era una parte de Asia Menor en Turquía, no todo el continente, para que no nos confundamos. Entonces, Cilicia y Asia eran provincias en lo que hoy es Turquía. Se hablaba un tipo de griego ciliciano. Entre sus ciudades, y esto es muy importante, entre Cilicia y Asia, en esas dos regiones, había una ciudad llamada Tarso. ¿Quién nace en Tarso? ¿Quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Por eso es que era tan importante esta situación, porque, y lo vamos a ver al final del capítulo 7, Pablo estaba presente cuando mataron a Esteban. ¿Era casualidad? No, era su sinagoga. La sinagoga de Cilicia y de Asia, había una provincia llamada Tarso. Entonces todos los judíos que vivían en Tarso y llegaban a Jerusalén decía, ¿dónde se reúnen los de mi región? Allá. Voy para allá. Y por eso es que Pablo estaba presente el día que Esteban fue muerto. Nos dice entonces Lucas que estos 4 grupos disputaron con Esteban. La enseñanza de Esteban provocó mucha oposición y probablemente, quiero que ponga mucha atención, no era una discusión acalorada, era un debate formal. No es que empezaran a gritar, todo es que, y era todo un, no era un pandemonium en la sinagoga. De hecho era todo lo contrario. Los judíos tenían mucho respeto por sus sinagogas. No era como muchos lo quieren pintar, que se levantaron y todos gritaban al mismo tiempo. La palabra griega para disputa es la palabra griega suseteo, que significa controversia, investigación conjunta y debate. ¿Qué estamos hablando? Que Esteban llegó, tomó un rollo del Antiguo Testamento, lo empezó a leer y aplicó el evangelio. Y entonces empezó a haber un debate. Eso no puede ser posible, hermano. Levantaban la mano por esto y empezó a haber un debate formal de estos 4 grupos contra Esteban solito. ¿Te imaginas en una iglesia en la que te has congregado tanto tiempo y de repente se levanta 1, 2, 3, 4 grupos, todos contra ti solito y tú compartiendo el evangelio? Estos judíos que venían de varios lugares del mundo no podían refutar a Esteban. Aunque no mencionan el tema exacto del debate Lucas, sin duda no estaban discutiéndole los milagros o las sanidades o del respaldo que le daba la gente a Esteban por ellos. Como ellos, en sentido figurado, eran los guardianes de las murallas del pueblo y eran muy celosos de las leyes de Moisés y del templo y de toda la observancia religiosa, lo más probable es que el debate estaba centrado en asuntos doctrinales y de adoración. Más específicamente, estaban debatiendo acerca del mesianismo de Jesús y cómo el mesianismo de Jesús había venido a cambiar por completo el día de adoración, la manera de adorar, y que ya no eran necesarios los sacrificios. Esteban les estaba diciendo, oigan, todo eso que leemos en la Torá nada más es una sombra de lo que había de venir. Los sacrificios ya no son necesarios. Cristo es el Cordero. Moisés no es el profeta, dijo que vendría un profeta, ese es Cristo. Esteban estaba hablando de la mesiandad de Cristo Jesús, y eso fue lo que provocó el debate. Podemos concluirlo por las acusaciones y porque en el capítulo 7 Esteban se defiende y ves puntos muy exactos que dices, ¿por qué dice esto? No lo diría si no lo acusaran por esto. Lo vamos a ver en las próximas semanas en el capítulo 7. Además, las acusaciones nos hacen darnos cuenta de que era de lo que hablaban. Lucas dice que Esteban hablaba con sabiduría y con el Espíritu. Esto es suficiente por ahora. Ya en el capítulo 7 veremos qué es lo que hablaba con sabiduría y con el Espíritu. Aquí Lucas repite los requisitos de los apóstoles para los 7 varones. Cuando la semana anterior vimos que habían sido 3 requisitos: que sean llenos del espíritu, de sabiduría y de testimonio. Lucas nos está confirmando que en efecto Esteban tenía estos requisitos.
Así como sucedió con Pedro frente al Sanedrín ya en un par de ocasiones, ya las vimos, ahora Esteban también vio el cumplimiento de la promesa de Jesús. No vayas, en Lucas 21:15, en Mateo 10:20, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, los van a llevar enfrente de las sinagogas, los van a acusar los concilios, no teman por lo que han de decir, el Espíritu hablará por ustedes. No se refería a que te va a tomar y ya, eso ya lo hemos visto, se refería a que todo eso que has aprendido en comunión con el Espíritu Santo lo va a llevar a que lo hables el día que sea necesario. Y te lo repito, tú no te preocupes ni digas, es que tengo mente de teflón, es que nada se me queda, es que tú sigues estudiando, tú sigues renovando tu mente y cuando menos te des cuenta vas a estar presentando el Evangelio fluidamente y dando defensa de nuestro Señor Jesucristo fluidamente, y no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo a través de ti. Esto pasó con Esteban como pasó con Pedro ya en 2 ocasiones. Esteban, dice Lucas, hablaba con sabiduría y con el Espíritu. Si estos judíos de habla griega se hubieran dado cuenta que estaban oponiéndose al Espíritu Santo mismo, habrían sabido que libraban una batalla que de ninguna manera iban a poder ganar. No por nada el apóstol Pablo escribió eso en Romanos 8:31. Vaya, Romanos 8:31. Lo cantamos hace un momento en nuestro tiempo de alabanza musical. Y quiero que entienda cuando lo cante, aunque ya se lo he dicho en otras ocasiones cuando estamos por entonar ese canto, quiero recordárselo. Cuando cantamos y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá detenernos? No es la arenga pentecostal de, entonces yo voy y me meto a Tepito de noche, yo voy y el coronavirus no me... No estamos hablando la Biblia de, yo voy a hacer lo que quiera, al cabo Dios está con... No está hablando de eso la Biblia. La Biblia está hablando acerca de la preservación de tu salvación, el apóstol Pablo, y de que cuando el Espíritu Santo está en ti y contigo, no va a haber nada ni nadie que pueda hacerte frente. Tal vez van a buscar, como con Esteban, hacerte daño, pero no te van a poder hacer frente. Y déjame decirte, si te hacen daño, será para la gloria de Dios. Romanos 8:31, ya lo tenemos, dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Dios está contigo, si estás en Cristo, entonces Dios está contigo, ya no eres su enemigo, ya quitó el pecado de ti, ya eres íntimo con Dios, entonces, ¿quién contra ti? No hay nadie. Versículo 11, regresa a Hechos 6:11, perdón. Yo ya quiero empezar el 7. Al contrario del capítulo 6, en el capítulo 7 yo creo que mínimo nos vamos a echar 8, tal vez hasta 10 enseñanzas. Es que está largo y está riquísimo el capítulo 7. Nos habla de Moisés, de la ley de Abraham, de Moisés, Versículo 11, 6:11. Entonces, los de la sinagoga de los libertos, estos 4 grupos culturales que te decía, sobornaron a unos, a cualquier persona que estaba ahí, para que dijeran que habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Contra quién? Y contra Dios. Por eso es que suponemos que Esteban estaba hablando acerca de la Torá, porque eso es lo que significa contra Moisés. Estaba hablando acerca de que la Torá, la ley, los 5 primeros libros, el Pentateuco, nada más reflejaban a Cristo, pero que ya no tenías que seguir con esos sacrificios. ¿Quiénes son estos hombres que instigan a algunos más para dar falso testimonio? Son los opositores de Esteban, son los helenistas que han venido de la diáspora. Quizás tratan de superar lo que ellos perciben como un estigma de la cultura griega y por extensión liberalismo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Sabe qué es lo que pasaba con los helénicos? Los helénicos tenían un estigma. Los helénicos, los judíos de habla aramea, que ya llevaban toda su vida viviendo ahí, veían llegar un helénico y decían, contaminado. Este no es, ¿por qué cree que Pablo decía, soy hebreo de hebreos? Yo no me contamino con nada, con la cultura helénica, con nada. Prefiero ser hebreo de hebreos, decía el apóstol Pablo, porque había esa situación de decir, es que él es judío helénico, sí, es mi compatriota, me llevo bien, pero él
Él ha ido al gimnasio, y no porque se fueran a poner a hacer pesas. El gimnasio en la época bíblica era el lugar donde cultivabas la mente y el cuerpo, sí también, pero sobre todo era leer y aprender de los maestros. O ha ido al Areópago, o ha escuchado y ha leído a Platón, Aristóteles. Ya está contaminado. Lee la Septuaginta para acabarla. Por eso es que los judíos helénicos traían ese estigma de que te veían casi como los reformados con los bautistas, así como, es que yo soy más, tú eres menos. ¿Sí los ha visto? Los que están en redes sociales con eso saben a qué me refiero. Los reformados, se lo voy a repetir una vez más, no somos reformados, no queremos ser reformados, no creo que Dios nos lleve todavía para esa línea. Pero ha visto cómo de repente se ponen y dicen las páginas reformadas, los bautistas se creen reformados, pero no lo son. Entonces así eran ellos. Veían a los judíos helénicos y decían, tú estás contaminado. El judío helénico entonces, cuando ve predicar a Esteban y dice, hey, la Torá ya no es, o no es como tú la estás interpretando, mejor dicho, entonces ellos, por quitarse este estigma, dicen, ¿sabes qué? Si nosotros lo acusamos, nos vamos a ganar la simpatía de los escribas, de los fariseos, de todos los hebreos naturales en este lugar. Por eso es que empezaron con su fanatismo y su celo, y empezaron a buscar quien diera testimonio falso en lugar de usar alegatos y palabras válidos en contra de Esteban. Esteban es un verdadero discípulo de Jesús, y al confrontar las acusaciones falsas estaba viviendo exactamente lo mismo que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando acusaron al Señor Jesucristo? Exactamente lo mismo. Está el juicio ante el Sanedrín y empiezan a juntar gente y empiezan a pagarle y dicen, tú acúsalo y di que hizo esto y lo otro, y la gente se contradecía, y no fue sino hasta que Jesús respondió, es cierto que vas a tirar este templo, sí, y no me vas a volver a ver hasta que venga en la nube, en la gloria de mi Padre. Mátalo, ya no tenemos más necesidad. Se rasgaron la vestidura, ya no tenemos necesidad de testigo. Lo mismo que pasó Jesús, un juicio injusto con falsos testigos, lo mismo estaba pasando Esteban. El cargo contra Esteban es doble. Le hemos oído decir palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Este era un asunto serio. La pena por blasfemar el nombre de Dios era muerte por apedreamiento. No vayas, Levítico 24:16, la ley dice claramente, aquel que tome en vano mi nombre, que blasfeme mi nombre, sáquenlo a las afueras del campamento, tomen piedras y lapídenlo hasta morir. Esa era la pena por blasfemar. Por eso el hecho de que dijeran, lo escuchamos blasfemar el nombre de Dios, no era una acusación pequeña. No era para que Esteban dijera, son unos latigazos y ya. Ya vimos la semana pasada o antepasada lo que eran los 39 latigazos. En esta ocasión Esteban sabía que si las acusaciones falsas progresaban, él podía, y de hecho así pasó, murió apedreado. Cuando dicen las palabras de Moisés, están hablando acerca del Pentateuco, la ley. Las acusaciones de deslealtad a la ley y de blasfemar en contra del nombre de Dios surten efecto en cuanto a provocar al pueblo de Jerusalén. Quiero que escuche esto. Cuando empezaron los judíos de Cirene, de la sinagoga de los libertos, está hablando en contra de Moisés, está hablando en contra de la ley. En ese momento el pueblo, la gente que estaba reunida, se enardeció y empezó a levantarse en contra de Esteban. Lo sabemos por el versículo 12. Vamos a leerlo. Dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Lucas dice que soliviantaron. La palabra griega es zunquineo, que significa agitar o alborotar. Lucas está diciendo, alborotaron al pueblo con estas palabras. Está hablando en contra de Moisés y de la ley. Entonces, en ese momento el pueblo se alborota y se empieza a levantar. Los instigadores empezaron a tener éxito. Lograron el respaldo del pueblo, el respaldo de los ancianos de Israel y el respaldo de los escribas. Suponemos que Esteban enseñó que los creyentes ahora pueden adorar en cualquier parte, porque Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. Para estos judíos fanáticos, quiero que pongas mucha atención. ¿Has visto? Hoy en día está el muro de los lamentos en Jerusalén.
Y el judío ortodoxo va y se para de espaldas al muro de los lamentos y está orando. Para el judío hashídico, para el judío ortodoxo, para el judío recto verdaderamente, el único lugar correcto para adorar a Dios es en el templo en Jerusalén. Tú no puedes adorar a Dios en ningún otro lado, porque dicen ellos, a Dios solamente se le adora en el templo. Y el hecho de que Esteban les haya dicho, oigan, ya llegó el momento, como dijo Jesús, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. En ese momento los judíos que lo escuchaban dijeron, no, estás tronado, mereces la muerte, estás hablando en contra de la ley. La multitud estaba enardecida. Las autoridades civiles, los ancianos, los maestros de la ley, los escribas, ven una oportunidad para llevarlo al tribunal. Sin duda, varios de los ancianos mencionados aquí son saduceos, miembros del Sanedrín. El pueblo ya no estaba del lado de Esteban. Por eso los miembros del Sanedrín no tienen miedo de un levantamiento. Si el pueblo hubiera seguido con Esteban, hubieran dicho, no, espérate, vamos a platicar tranquilo. Pero dice que arremetieron y lo llevaron. ¿Por qué? Porque vieron que el pueblo ya le había dado la espalda a Esteban. Entonces dijeron, agárralo, arrástralo y aviéntalo. No pasa nada, el pueblo ya está en contra de Esteban. Es la tercera vez que la Corte Suprema de Israel trae a juicio a un seguidor de Jesús. Primero fue a Pedro y a Juan, después a los 12, ahora a Esteban. Nuevamente Esteban pasa una situación similar al maestro. Primero acusaciones falsas, ahora tiene que aguantar a un pueblo voluble y fácilmente manipulable. ¿Te acuerdas el Señor Jesucristo el día que entró a Jerusalén? ¿Qué gritaba la gente? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, me quito mi manto, pasa Jesús. Y tomaban ramas, palmas y ¡hosana, bendito! Y una semana después, ¿qué gritaba la gente? Crucifícale, su sangre sea sobre de mí y sobre de mis hijos. ¿Y qué pasó con Esteban? Lo mismo. Gracias, Esteban, oraste por mí, me sanaste. 10 minutos después, 3 doritos después, dirían 3 doritos después, el pueblo, no, ¿cómo hablas en contra? No, vamos, llévenlo al concilio. Por eso es que años después, el apóstol Pedro en su primera carta escribió, no te sorprendas cuando el fuego de prueba llegue a tu vida como si algo extraño pasara. Pedro sabía que el verdadero discípulo está llamado a ser como su maestro, el Señor Jesucristo. Y la mejor forma de forjar nuestro carácter en la semejanza de Cristo es pasando por las mismas situaciones que el Señor Jesucristo pasó. ¿Qué situaciones? Literalmente colgado en una cruz. No somos César Castellanos para decir tal insanidad. Pero ¿sabes qué situaciones tienes que pasar para forjar tu carácter a la imagen de Cristo? Traición. Ya siendo cristiano la gente te va a traicionar, te lo digo por experiencia, te lo dice Lucas por experiencia, te lo dice Pablo, Juan, Pedro, te lo dice la Biblia por experiencia. La gente te va a traicionar. ¿Y quién traicionó a Jesús? ¿Sí me está escuchando? ¿Sí ha leído la Biblia? Judas, conéctense. Angustia, va a haber situaciones. Jesús mismo en el huerto del Getsemaní, hincado, sudando gotas de sangre, era tal su estrés, estaba en agonía hasta la muerte, estaba angustiado hasta la muerte. Hay ocasiones en las que lo vas a tener que pasar, vas a tener que pasar angustia en tu vida natural y espiritual para entender que con Dios es suficiente. Abandono de tus supuestos amigos, falsas acusaciones, lidiar con malagradecidos. Va a haber gente que le vas a dar todo y se va a ir hablando mal de ti. ¿A quién le pasó? A Jesús. A Jesús le pasó. Aguantar la inconstancia de la gente. ¿Qué veía Jesús? A veces vienen, a veces van, a veces están, a veces no. ¿Por qué debe de ser así? Porque solamente de esta manera vas a aprender a amar como Cristo ama, incondicionalmente. Dime, ¿es fácil amar a quien no te traiciona, a quien no habla de ti, a quien no hace todas estas cosas? Sí, pues si te trata bien lo vas a amar. Ahora, ¿será fácil amar a quien hace todo esto en contra de ti? ¿Y lo vas a amar si Cristo está en ti? Sí lo vas a amar. Y le vas a dar oportunidad como el Señor. Y dice, órale, 3 veces, ya fue Pedro y Juan, ya mandé también a Pedro y los otros 11. Ahora voy a mandar a Esteban. Ustedes, el Sanedrín, me condenó y me traicionó y me humilló. ¿Qué creen? Los amo y les voy a dar oportunidad de que se arrepientan. Voy a mandar a gente a predicarles. Entonces, cuando todo esto te suceda, dile gracias Dios,
estás moldeando mi carácter a la imagen de Cristo. No hay otra manera, no hay atajos, no hay forma de librar ese camino. Ese es el camino del verdadero discípulo, el verdadero discípulo de Cristo. No cualquiera recorre ese camino. Es solo para aquellos que se niegan a sí mismo y toman su cruz cada día. Si tú no quieres negarte a ti mismo y tomar tu cruz, ahí va a estar trazado el camino. Nada más que no lo vas a caminar. Pero en el momento en que tomas tu cruz, te niegas a ti mismo, ese es el camino del discípulo para aprender a reflejar a Cristo. Versículo 13 y 14. Le pasó a Esteban. Le pasó a Pablo. A Pablo, ¿te imaginas qué decepción de Pablo con Demas? En 2 de sus cartas dijo: Demas, colaborador nuestro, mi mero cuate, mira, pongo mi vida en manos de Demas. Y después Demas ya nos traicionó, ya se fue. Versículo 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Debemos entender que el Sanedrín necesitaba tiempo para convocar el juicio contra Esteban. Además, los propios helenistas también necesitaban tiempo para preparar sus falsos testigos y presentar sus acusaciones. Estas acusaciones eran para tocar el corazón religioso del pueblo. Por eso es que las acusaciones no fueron nada más porque sí, querían tocar el corazón religioso del pueblo. ¿Cuál era? ¿Se acuerda que también lo vimos hace tiempo? La gente había sido tan oprimida por los romanos, por los griegos, por los persas, habían estado en tal dispersión, ya no tenían autonomía como país, eran gobernados por alguien encima de ellos, que ellos tenían 2 situaciones principalmente que les hacían sentirse judíos: el templo y la ley. Ellos decían: tenemos un templo para adorar y tenemos una ley que seguir. Eso me hace judío de judíos. Entonces, cuando el Sanedrín y los helenistas se dieron cuenta, dijeron: toca esa fibra y vas a ver cómo la gente se voltea. Según la ley de Moisés, cualquier acusación debería de ser sostenida por 2 o 3 testigos. Por eso es, en el juicio de Jesús buscaron varios testigos falsos, pero nunca pudieron comprobar nada. Los testigos en el juicio de Esteban se presentan con una acusación inventada de que Esteban no dejaba de hablar en contra de la ley y en contra del templo. Cuando dice no cesa de hablar, obviamente es una exageración, porque Esteban proclamaba las buenas nuevas, pero también hacía señales y milagros. Entonces únicamente dijeron: tú nada más muéstrale las partes de que habla mal, no digas que hace milagros, eso déjalo fuera, porque si no entonces van a empezar: oye, pero si hace milagros, ¿no está Dios con él? Tú exagérale y di que solamente habla de eso. Los testigos, sin embargo, lo presentan como un revolucionario más añadido a la lista que está perturbando la religión judía. Cuando dice no deja de hablar en contra de este lugar, se refiere al templo. Acuérdese, ¿dónde se reunía en el Sanedrín? En el ala oeste, no recuerdo, del templo. Por eso es cuando dicen no deja de hablar en contra de este lugar, se refería al templo de Jerusalén donde estaban, no a todo el pueblo. Esto obviamente era una exageración. Decir que Esteban o que Jesús hablaba en contra de la ley es toda una exageración. Si recuerdas bien, no vayas, Mateo 5:17, Jesús mismo dijo: no vengo a abolir la ley y los profetas, vengo a cumplirlos. Contra Esteban los testigos utilizaron la misma acusación que Jesús oyó durante su juicio. Dicen haberle oído decir que Jesús destruiría el templo y que cambiaría las costumbres de ahí. La siguiente acusación es que Jesús habló en contra de Moisés y que había transmitido esto a sus discípulos. Jesús se opuso a las tradiciones que anulaban las claras enseñanzas de las Escrituras, pero nunca enseñó a ir en contra de la ley. Creemos que Esteban también proclamó las buenas nuevas al pueblo de Jerusalén para que fuera liberado de las molestas costumbres y tradiciones que ellos sostenían y no el evangelio. Terminamos, versículo 15. Ponga mucha atención ya. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban,
vieron el rostro de Esteban y su rostro parecía como el de un ángel. Estar parado en el semicírculo de cara a los miembros del Sanedrín, sentados en filas de mayor altura, ya le expliqué cómo era la situación, intimidaría a la mayoría. La mayoría estar ahí parado solo sin quien te ayude, todos levantados en tu contra, la mayoría se sentiría intimidado y diría, ay. No fue así con Pedro, quien 2 veces se enfrentó al Sanedrín y les echó en cara haber crucificado al Señor. Ahora le toca a Esteban. Todos los que están frente a él lo miran atentamente y en ese momento un resplandor divino empieza a envolverle. Lucas dice que el rostro de Esteban era como de un ángel. ¿Por qué Lucas sabía este detalle? Lo más probable es que Lucas recibió de parte de un testigo ocular esta afirmación. Muchos creemos que fue el mismísimo apóstol Pablo, que sabemos, ya le dije, estaba presente cuando murió, muy probablemente estaba presente también durante el juicio. Entonces el apóstol Pablo junto con todos los demás lo vio y eso ya tuvo que haber conmovido algo en su corazón, aunque todavía no era su tiempo. Y por eso es que Pablo después le cuenta a Lucas, oye Lucas, deberías de ver cuando Esteban pasó esta situación, fue así, así y así. El Sanedrín había querido condenar a Jesús y ejecutar ellos su sentencia de muerte. El Sanedrín lo que más ganas tenía era matar ellos mismos a Jesús, pero no pudieron, porque la acusación que hicieron en contra de Jesús no era castigo que pudiera administrar el Sanedrín. El castigo, cuando Jesús dijo, sí, me van a ver en la gloria del Padre, cuando Jesús, por así decirlo, profanó, el castigo lo tenía que administrar la autoridad civil, en este caso Poncio Pilato. En cambio, con Esteban, como la acusación de Esteban es un poco más abajo, por así decirlo, ahora sí tenían en sus manos la manera de ellos administrar la justicia según ellos. Pero mientras sus acusadores presentaban los cargos en contra de Esteban, la cara de Esteban brillaba ante el Sanedrín como quien está consciente de que Dios está con él. Lucas no dice explícitamente a esta altura que Esteban era lleno del Espíritu Santo cuando se enfrentaba a los jueces. Ya no hay necesidad de hacerlo. Es obvio que la cara de Esteban cambió por esa llenura del Espíritu Santo. No era su luz. La narración no nos dice que Esteban brillaba por sí mismo. Lo que era el reflejo de la luz de Cristo en su interior, tal como le pasó a Moisés cuando bajó del monte. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. No es que Esteban brillara por sí mismo. Lo que estaban viendo los judíos helénicos, el Sanedrín, todos los ahí reunidos del pueblo a las afueras de la sala, lo que se alcanzaba a ver era la luz de Cristo brillando en Esteban. Lo mismo le pasó a Moisés cuando bajó del monte. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo ¿qué? ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40 días en intimidad con Dios. Y cuando bajó, la gente no lo volvió a ver igual. Cierre sus ojos. Vamos a terminar ya. Quiero terminar esta enseñanza del día de hoy con una aplicación que viene directamente del último versículo y una aplicación muy práctica para tu vida diaria. Quiero que entiendas, amado hermano o hermana, al igual que Moisés, al igual que Esteban, cuando una persona tiene comunión íntima con Dios, siempre se va a notar, siempre lo vas a reflejar a Él. La gente va a empezar a ver a Cristo en ti, te lo decía en la mañana. Empiezan a buscarte para pedirte consejo, para pedirte ayuda, para contarte sus problemas. No es que literalmente vas a brillar y te van a ver cara de ángel, es una metáfora la que está utilizando Lucas al escribir esta parte. De hecho, yo creo que el Espíritu Santo a propósito lo inspiró así,
porque los saduceos no creían en ángeles. Entonces él decía, pues lo que parecía era un ángel. Cuando tú tienes una comunión íntima con Dios, siempre se va a notar. El reflejo de la luz de Cristo siempre será evidente. Ojo, no importa que sea en la peor de las situaciones. No te estoy hablando de que reflejarás a Cristo cuando esté bonito, cuando todo vaya bien, cuando tu vida esté viento en popa, todo. Ahí es fácil ser cristiano, se lo he dicho. Ahí es fácil decir que sigues a Cristo porque te va bien. Pero cuando las cosas empiezan a salir de la manera que tú no querías, cuando empieza a haber situaciones, tribulaciones, problemas, ahí es donde verdaderamente nuestro cristianismo está en prueba. Ahí es donde verdaderamente o vamos a demostrar si seguimos a Cristo o no. Y aún en medio de esas situaciones, tú puedes reflejar a Cristo Jesús tal como le sucedió a Esteban, a pesar de estar en una situación precaria al extremo. Esteban, como te dije, sabía que lo más probable es que lo iban a matar a pedradas. Iba a morir de una manera cruel y sobre todo injusta. Esteban estaba consciente de eso y sin embargo, Esteban estaba tranquilo, ecuánime, lleno del Espíritu, descansando en Cristo y reflejando a Cristo en medio de esa situación. Esteban siempre reflejó el carácter de Cristo, no solamente porque la gente lo veía brillar, lo vamos a ver en las próximas semanas cuando veamos el capítulo 7. En ningún momento se exasperó, en ningún momento los maldijo. Es más, todavía oró al final: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Siempre reflejó el carácter de Cristo, aún en las peores situaciones. Tal vez no todos vamos a mirar, tal vez no todos nos van a ver como a Esteban, con una cara de ángel literalmente. Pero sí, hermano, te invito a que todos vean el carácter de Cristo en ti, aún en medio de las peores situaciones que puedas tener en tu vida. No es porque vayan a verte una cara literalmente de ángel o vayas a brillar literalmente, sino lo que quiero que te lleves a tu casa del día de hoy es que aún en medio de las peores situaciones estés tranquilo, descanses en Cristo y lo reflejes, y la gente se dé cuenta que tu manera de actuar, de hablar, de pensar, de reaccionar es Cristo en ti. Eso es verdaderamente dejar que Cristo brille a través de cada uno de nosotros. Eso es volverte un altar. Eso es descansar en Cristo. Y siempre recuerda las palabras del apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que te perdieras tu vida en medio de una situación como Esteban no es lo peor. Pablo mismo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Difícilmente te van a matar ya en este país, al menos en esta localidad, por defender el evangelio. Ya no estamos en una situación así, gracias a Dios. Pero sea el costo que tengas que pagar, vale la pena por seguir a Cristo y por reflejar a Cristo. Por eso es que la sangre de los mártires siembra el campo del evangelio, riega el campo del evangelio, sembrado con la semilla. Cierre sus ojos, vamos a orar y a decirle: Señor, Espíritu Santo, así como tú saturaste a Esteban de tu presencia, te rogamos que lo hagas en nosotros. No era una presencia mística o mágica, como vamos a ver la próxima semana. Él estaba lleno de ti porque estaba lleno de tu palabra, conocía la Escritura a la perfección. Así, Señor, queremos estar llenos de ti, de tu palabra, de tu presencia, reflejarte. Aún en las situaciones más difíciles de la vida, poder dar testimonio de quién es Cristo en nosotros. Aún en las situaciones como Esteban, de riesgo, no de muerte tal vez, pero sí de riesgo de popularidad o riesgo de alguna otra situación, aún así poder permanecer como Esteban, fieles al evangelio.